una tercera parte del semestre sí es seguro. Entonces, reitero, espero se encuentren, muy bien y vamos a, continuar con nuestro temario, con lo que estamos viendo. Recordarán que la siguiente semana, si no me falla la memoria, nos toca vernos, ¿no? ¿O todavía nos falta una más? Sí, profe, la siguiente. Sí, Entonces, sí, perdón, no escuché, adelante. que sí nos toca vernos. Sí. Que sí, así. Entonces, bueno, pues vamos a adelantar lo más posible para, pues, lunes y, bueno, la siguiente semana, hacer algunas, nuestras actividades, lo que es la parte práctica, es decir, lo que estamos viendo en MATLAB, pues lo podamos ver, nos podamos ver en persona y ahí estemos trabajando. Entonces, vamos a hacer es, bueno, vamos a adelantarnos, mejor dicho, lo más posible. Y continuando con el temario de las 3 unidades que hemos planteado básicas, o 4 ya terminamos, pues, básicamente, todo lo que es la transformación de técnicas tiempo-frecuencia. Ahora nos toca, ver cómo sacamos o cómo extraemos características de las señales. Y les dije que íbamos a ver 4 métodos. El día de hoy vamos a ver el primer método, ¿sí? O la primera familia de métodos. Y esta primera familia de métodos vamos a decir que son los métodos estadísticos, ¿sí? ¿Por qué estadísticos? Digo, para ponernos en contexto antes de que pase otra cosa, bueno, aquí les menciono cómo se construye el sistema de procesamiento, perdón, un sistema de procesamiento de señales para clasificación o para detección de enfermedades en general. Y bueno, pues tenemos básicamente la etapa de procesamiento, que es todo lo que acabamos de ver, que es la descomposición de la señal en sus componentes básicas. Lo que sigue, el procesamiento de la señal, que básicamente va a ser este, las características las características que le podemos medir y este, después que seleccionemos las más importantes y al final el clasificador. Entonces, nada más para orientar, poner en referencia lo que estamos viendo. Y ya entrando directamente en contexto de lo que es lo que son las características que se pueden extraer, tenemos que en el área del procesamiento de señales, para nosotros lo más importante cuando estamos diseñando un clasificador o un sistema de detección de algo es, uno, que queremos detectar patrones o estimar algún cambio, porque esto que estamos haciendo lo queremos nosotros asociar con el fenómeno que estamos estudiando, ¿sí? Entonces, estas dos cosas son básicas y elementales y son las que nos importa estar trabajando directamente. Entonces, ¿cómo encontramos estas características o estos patrones que estamos queriendo encontrar? Tenemos dos herramientas. O usamos algoritmos en el dominio del tiempo o usamos algoritmos en el dominio de la frecuencia o tiempo-frecuencia. Diría tiempo-frecuencia. ¿Qué ventajas tiene el quedarnos en el tiempo o el irnos al dominio frecuencia o tiempo-frecuencia? Bueno, cuando nos quedamos en el dominio del tiempo, directamente podemos decir dos cosas. Uno, no tengo que hacer ningún cambio de dominio. No tengo que aplicar, por ejemplo, ninguna transformada. Aplico la ecuación directo sobre la señal o sobre las muestras y nada más, no tengo que hacer otra cosa. Por consiguiente, tengo la carga computacional comparado prácticamente con cualquier algoritmo que requiera hacer una transformación de espacio o de dominio, pues ya es menor. Pero los algoritmos en el dominio del tiempo tienen un problema y va a ser el ruido. Cuando quiero trabajar con señales que tienen algo de ruido, a lo mejor no va a ser la mejor alternativa. Eso nos daremos cuenta conforme lo vayamos estudiando. Por otra parte, el irnos al dominio frecuencia, tiempo-frecuencia, va a provocar
o a requerir, o nos va a permitir, perdón, trabajar con señales que sí son ruidosas. Sí, porque como hacemos la transformación a un otro espacio, pues básicamente sí nos permite tener un poquito más de tolerancia al ruido. Ya saben, Fourier, por ejemplo, pues si le metemos el patrón o el espectro de la señal como característica y estamos procesando la imagen, pues directamente vamos a tener la ventaja de que esa parte sí va a tener, como les digo, un poco más de inmunidad del ruido. Entonces, esas ventajas principales son las que nos motivan a estudiar las dos cosas. Entonces, ya habiendo esto, poniendo esto, perdón, en contexto, y habiendo dicho esto también, nos importa saber por qué es importante que usemos la estadística como una fuente de información. Entonces, la primera razón fundamental de hacer esto es que la estadística, por su naturaleza, nos permite hacer un análisis técnico. ¿Y qué creen que me refiera o a qué creen que me refiero con la palabra técnico? ¿Qué se les ocurre o qué pensarían ustedes? Técnico me suena como una serie de pasos a Sí, realizar. va por ahí, sí va por ahí. ¿Alguien tiene otra idea? ¿O a alguien se le ocurre, se le viene otra cosa a la mente? Mejor dicho. A mí se me ocurre que son como obtener características precisas, quizá. Va por ahí. Exactamente. Entre las dos cuestiones es que obviamente todos los algoritmos pues, tienen una serie de pasos que debemos implementar, pero cuando hablamos de análisis técnico es porque no le vamos a suponer ninguna naturaleza a la señal. O sea, ninguna característica que se deba de cumplir la señal para usar los algoritmos, no se la vamos a suponer, a diferencia de de otros algoritmos que vamos a ver. Eso es la parte cuando me refiero a análisis técnico. Entonces, este, un ejemplo de análisis técnico, pues por ejemplo, si queremos hacer un histograma, pues ese histograma representa, ¿qué? ¿Se acuerdan qué representa el histograma? No entendí la pregunta, profe. Sí. ¿Qué significa el histograma? ¿O qué es un histograma, por ejemplo? Es un gráfico de barras Ujú. donde se ve la frecuencia de ciertas características o rangos. ¿La frecuencia de qué? De ciertas características. Sí, pero entiendo esa parte, pero ¿qué quiere decir? O sea, veo la frecuencia, pero ¿qué significa eso? ¿Qué Ah, ok. separa? Exactamente, Diver. ¿Qué se le ocurre? ¿Qué se ocurre cómo lo podemos decir con otras palabras, quiero decir? Pues, ¿cuántas veces aparece cierta característica? Esa es la frecuencia. La repetición, ¿no? Ajá. La frecuencia de repetición. Podemos construir el histograma y el histograma resulta ser, a pesar de que eso lo vieron con Aurora, resulta que es una herramienta estadística. Esa información puede ser de utilidad. A lo mejor la forma en la que se genera la gráfica, me refiero al pico de la repetición de los valores, puede hablarme de algo interesante. Por mencionar un ejemplo, ¿no? Hay varios ejemplos. Cuando no tengo que hacerle a la señal ninguna suposición de la naturaleza, les decía que eso es un análisis técnico y por lo tanto, pues va a ser un poco más preciso. De todo esto que estamos hablando ahorita, las propiedades que podemos calcularle a la señal que son estadísticas, pues son
el bias, la varianza, la mediana, los percentiles, entre otras. Aquí nos vamos a enfocar en las características estadísticas, una amplia variedad que ahorita vamos a ver qué representa cada una de estas. Pero en general, estas características estadísticas van a medir rango de valores, dispersión y valores de simetría o asimetría según se le quiera ver. ¿Sí? La mayoría de estas características se definen con ecuaciones que son simples, sencillas y directas y que requieren pocos recursos computacionales. Como ventaja, pues pueden usarse en señales no estacionarias. ¿Dónde se han ocupado? No sé si el doctor Juan Pablo les platicó algo de eso, de o algo de sus trabajos o de los trabajos que hacen sus estudiantes. Si no, ahí les va. Por ejemplo, ¿dónde las hemos ocupado? ¿Dónde se han ocupado? Para medir estrés en personas con las señales de electromiografía. 1. 2. Para intentar predecir un ataque epiléptico usando señal del corazón. 3. Ahorita está trabajando en un artículo que justamente que va a ocupar estas propias estadísticas para detectar cambios en las señales de electroencefalografía para intentar asociarlas a una condición de deterioro cognitivo leve, mild cognitive impairment, por mencionarles algunos otros ejemplos. Sí tienen alguna razón, alguna importancia. No una sola, sino un conjunto de. Bueno, ya entrando directamente en cuestión, vamos a ver, aquí les digo que son 20. Las primeras 6 que les vamos a ocupar, bueno, moda, mediana, la raíz cuadrada, en sus dos vertientes, el rango y la media. ¿Se acuerdan qué significaba la moda? El valor o valores que más se repiten. Así es. ¿Y la mediana? ¿Se acuerdan qué significa la mediana? Sí, era la suma de los valores entre la cantidad de los valores. Sí, el valor central, mejor dicho, de mi serie de datos. Cualquiera que ésta sea, raíz cuadrada o en su versión inversa, también los tenemos. Valores eficaces, por ejemplo, pueden representarse. El rango, la media, varianza, desviación estándar. Y estas particularidades a partir de la desviación estándar, skewness, kurtosis, el quinto momento, el sexto momento, estas características, creo que por acá vienen un ejemplo, nos permiten, voy a borrar esta parte, lo que nos permiten medir es si nosotros pudiéramos representar nuestro conjunto de valores, ¿sí? La kurtosis permite medir qué tan alta o qué tan alta tiene el pico de la dispersión máxima de los valores. Y la skewness nos permite saber si la curva se inclina hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿Sí? Les digo, directamente no estamos infiriendo nada, pero si los valores se representan o generan cambios en la distribución de los patrones, es ahí donde eso es lo que vamos a estar midiendo directamente. Por eso les decía que es un análisis técnico. Entonces, eso es lo que nos está midiendo la ecuación. De hecho, en realidad el skewness es el momento estadístico, pero de tercer orden. La kurtosis es el momento estadístico de cuarto orden. Se fijan, es la muestra menos su media, menos dividido entre el número de datos por la desviación estándar al cubo, a la cuarta, a la quinta, a la sexta. Revisen, la mayoría de las ecuaciones no requieren una implementación compleja, son fácilmente implementables. Factor forma, factor cresta, en su valor RMS y en su valor contrario, el factor cresta, factor impulso, el factor latitud. Ahora, una definición clara de lo que significa cada uno de ellos, bueno, lo que hemos dicho, la moda es el valor que se repite más veces,
la mediana es la posición, el valor de la posición central, la raíz cuadrada en su versión original e inversa, la longitud de la variable o el valor de eficaz, rango, pues, tenemos la diferencia entre el máximo y el mínimo, la media, pues es el promedio de los valores. La varianza dijimos que representaba la dispersión de la que implica la variabilidad de la serie de datos, la sección estándar es la raíz cuadrada. Y bueno, lo que decía las Q, la kurtosis son las asimetrías y la altitud de una distribución de datos. Y entonces, en este momento, pues, miden de hecho, a partir del cuarto momento, que es la kurtosis, todos miden lo mismo, nomás le vamos al cuadrado, elevamos a los exponentes a otra potencia. Sin embargo, sí se han llegado a reportar, entonces por eso lo estamos viendo aquí. Factor forma, factor en tanto RMS como SMR, pues es más o menos, también miden la distribución, pero no miden, ahorita habíamos trabajado con qué tan alto o qué tan, asimétrico es, no hemos trabajado qué tan ancho, sí, qué tan ancho es la campana. Eso mide el factor forma en ambas versiones. Y bueno, factor cresta, factor impulso y factor altitud, en teoría están relacionadas, así dice la definición literal, con la complejidad de la señal y con la complejidad geométrica de la misma. Entonces, estos valores se fijan son, aquí tenemos 5 y 6 son 11 y 6 son 17, ¿no? Tenemos 17 valores que podemos trabajar y vamos a dejar esto como una pequeña tarea. Nos falta todavía hacer una práctica que vamos a hacer el jueves, después ver la siguiente característica, pero empiecen a programar estas funciones como señales. La idea va a ser que la siguiente semana hagamos los primeros 2 pasos de un sistema de clasificación de señales. Yo les voy a prestar o les paso unas señales para tenerlas como referencia y empezar a ver nuestro proyecto, porque, y de hecho también aprovecho para ponernos de acuerdo, aprovechando que tenemos aquí a varios representantes de la SOMIM, este, oigan, ¿me pueden enviar información del Congreso para ir viendo las fechas y que no se nos vaya a pasar el artículo y hacer la solicitud de los viáticos? Por favor. Ajá. Bueno, entonces, en cuanto los tengas, Iris, no seas malita, me comparte la información rápida, por favor. Gracias. Y sí, les digo, porque vamos a aprovechar para ir, pues ahora sí que les voy a ver cuántos alcanzamos a financiar, pero nos vamos para presentar nuestro trabajo. Entonces, bueno, les decía, ya regresando al tema que nos interesa ahorita, en cuanto les suba la presentación, que es un poquito más tarde, quiero que por favor empiecen a programar las ecuaciones. Ojo, aquí les voy a pedir encarecidamente, me voy a aportar, no me vayan a odiar por esto, pero tiene que ser así. No ocupen ahorita las funciones que tiene MATLAB. Esto sí necesito que ustedes lo programen, ¿sí? Porque tenemos que comparar nuestra programación contra la que da MATLAB. Obviamente, pues MATLAB tiene para calcular el RMS, pero reitero, quiero que ustedes programen las ecuaciones. Más bien, y sobre todo que agarren práctica en la programación, en la lógica de la programación. Entonces, estas están relativamente sencillas de programar. No vamos a, también hay otras más complejas que esas yo se las voy a pasar, pero les digo, estas 17 características, sí empiecen a programarlas y déjenlas sobre todo como una función que nosotros podamos agarrar y poner un código directamente, mandarla a llamar para hacer la programación, hacer la evaluación de la señal, es lo que nos interesa. Entonces, ya por último, les decía, aparte de medir todas estas propiedades, por ejemplo, aquí mide el factor cresta. Vean, resulta que si tenemos una señal, el valor RMS, pues si hay una cierta variabilidad de la señal, vamos a pensar, por ejemplo, que queremos detectar arritmias. Sí, en el caso de la arritmia, ¿qué creen que el valor RMS cambia? Este es un parámetro que les puedo decir y por lo tanto también cambia el valor pico. Entonces, eso, se fijan, son dos datos que si tenemos una buena repetibilidad o una buena base de datos y hay cambios marcados,
pueden ser parte de esa estrategia de clasificación para clasificar de la mejor manera posible. Entonces, bueno, eso es lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Reitero, empiecen a programar las ecuaciones. Hasta ahorita, ¿alguna duda, alguna pregunta, algo que no se haya entendido de todo esto? Todo bien. Por mi parte, todo bien, profe. Muy bien, perfecto. Entonces, les voy a subir la presentación y por favor, reitero, empiecen a programar. Vamos a dejarlo hasta aquí. El siguiente jueves revisamos 2 presentaciones más. Como están relativamente sencillas, eh, reitero, lo que me va a interesar no es tanto la programación de las que vamos a ver el jueves, sino que sí entiendan más bien para qué las podemos usar para dejar ya la siguiente semana para hacer práctica los 2 días. Bueno, entonces, también váyanse dividiendo en equipos. Eso platicamos el siguiente jueves para que lo tengamos ya presentes y empezar a trabajar, reitero, la siguiente semana también en esa parte. Bueno, sin más, es lo que quería ver con ustedes el día de hoy. Un gusto volver a saludarlos de nuevo. Espero se encuentren muy bien y tengan una excelente semana. Nos estamos al pendiente del WhatsApp en cuanto tengamos información nueva y si no, nos vemos el día jueves. ¿De acuerdo? De acuerdo, De doctor, muchas acuerdo. Muy gracias. bien. Muchas gracias. Cuídense, tengan excelente día todos. Igualmente, buen día. Hasta Igualmente, luego, bye. profe. Doctor. ¿Sí?